Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a una nueva Linux Talk. En este caso vamos a estar hablando sobre Data Drive Design. Ahora Flor nos va a contar muchísimo más sobre esto. Pero ella ya me estuvo haciendo una intro sobre todo este tema y aparentemente va a tratar sobre cómo utilizamos las métricas, ¿no?, que podemos capturar de los dashboards que armamos y demás. Y a partir de esas métricas avanzar nuestros productos, los diseños y demás. Nada, los dejo con Flor que nos va a dar muchísimo más detalle. Dale, muchísimas gracias, JC. Bueno, primero, buen día, perdón por la demora. Ahí como estaba contando recién, 100% mi culpa, cuando todo puede salir mal, viste, todo lo que puede salir mal durante un día, hoy salió mal, así que mil disculpas por eso y muchas gracias por el aguante. Como ahí decía JC, hoy vamos a estar hablando un poquito de Data Driven Design, cómo aplicar datos y métricas en el diseño de nuestros productos. Si bien esto va a estar más orientado para los que somos diseñadores dentro del Enio, yo creo que este es un tema que es transversal para todos los roles, para todos los puestos y puede ser bastante útil para todos, así que espero que les interese. Y después, este es un tema que es inabarcable en una hora o en los 45 minutitos que tenemos. Así que a la hora de armar esta Leño Talk estaba medio yo como en una disyuntiva de, bueno, ¿para dónde por ahí poder encararlo? Y como no solo somos diseñadores acá, no estamos solamente diseñadores en esta charla, me parece que es súper importante, súper válido por ahí empezar a traer el tema, arrancar por definiciones, hacer una introducción y ir de a poquito, ir viendo de cómo se utilizan los datos y las métricas en el diseño. Así que bueno, para estar todos más o menos en la misma página, me parece que está bueno arrancar con unos conceptos bastante básicos, medio para volver al secundario, pero me parece que vale la pena para estar todos en la misma página. Primero, me parece súper importante arrancar teniendo bien en claro qué son los datos versus la información. Como dice ahí el slide, los datos son una colección de hechos crudos y desorganizados, mientras que la información son esos hechos puestos en contexto de manera organizada y que no sea relevante. Acá una definición que podemos por ahí charlar un poquito tiene que ver con, si uno piensa en todos los datos que hay por día acerca del servicio meteorológico y de cómo va a ser el tiempo ese día, solo aquello que está ordenado y que me es relevante a mí por la ubicación y el horario en el que me encuentro es aquello que se va a terminar transformando en información. Por ejemplo, si hoy está lloviendo en Nueva York, para mí es un dato porque yo estoy en Rosario, pero si el servicio meteorológico me dice que a partir de hoy a las 12 al mediodía hay un 80% de probabilidades de lluvia y me va informando a lo largo del tiempo cómo va a estar el día, eso se transforma en información. Y si yo además tengo que salir de mi casa y antes de salir agarro un paraguas, ahí tenemos un accionable que es lo que vamos a estar hablando también. ¿Cómo? Ahí no sé si alguien tiene que mutearse. Ahí te muteo, sí, espera. Perdón, fui yo, perdón. Sí, no hay problema, tranquilo. Eh, y después cuando hablamos de datos, hablamos de dos tipos de datos. Vamos a hablar tantos datos cuantitativos y datos cualitativos. Los datos que son cuantitativos son aquellos que nosotros vamos a obtener de investigaciones centradas en números. A la hora de hablar de datos de información, este tipo de datos, todo lo que sea numérico, nos va a decir qué está pasando. Cuando trabajamos en diseño, nosotros podemos extraer este tipo de datos cuantitativos de A/B testing, tree testing, car sorting, heatmaps, etcétera, etcétera, y de plataformas como Google Analytics, Amplitude, Hotjar, etcétera, que pueden ser grandes herramientas para poder hablar del qué. Pero estos datos cuantitativos, al responder el qué, no nos responden el por qué. Y para saber el por qué, nosotros tenemos que trasladarnos a los datos cualitativos. Los datos cualitativos son los que obtenemos de investigaciones enfocadas en las emociones y el comportamiento humano. Acá nosotros hacemos énfasis en las personas son los datos cualitativos los que nos van a habilitar a responder la pregunta de por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Siempre en el orden por ahí de la información que nos vamos encontrando, suele aparecer primero el qué y después el por qué.
Por ahí un ejemplo, para ponerlo un poquito en contexto, yo en el cliente con el que estoy trabajando, estuvimos con un rediseño, trabajando en un diseño muy grande en los últimos meses, casi todo este año. Eso se lanzó a mar abierto hace un par de meses atrás, hace 2, 3 meses atrás, y lo que se empezó a correr con la herramienta que nosotros usamos, que es Pendo, son diferentes funnels que van a ir evaluando cómo está performando ese flujo ese flujo en el que nosotros fuimos trabajando en el rediseño. Lo que hace en la herramienta Pendo en este caso es evaluar del 100% que arrancaron el flujo que nosotros rediseñamos, cuántos los terminaron. Podemos ver en ese funnel ahí dónde se producen los dropouts más importantes y cuánto de ese 100%, cuánto es el porcentaje que termina completando el flujo. Ahí nosotros tenemos un número súper importante que es cómo fue respondiendo nuestro rediseño, pero no nos dice por qué ese 100% no logra completar el flujo. Nos está diciendo, tenés un punto, tenés una instancia en donde hay un dropout importante y después tenés un porcentaje que supongamos que es de un 45% que logra completar ese flujo de ese 100, pero no tenemos el por qué. Para nosotros entender el por qué está pasando eso, tenemos que hacer diferentes entrevistas con usuarios, pruebas de usabilidad y demás que nos van a ayudar a nosotros a entender el por qué. Entonces, lo que nosotros podemos evaluar acá es que yo voy a recopilar datos, ya sea cualitativos o cuantitativos, voy a hacer un análisis para poder extraer insights y con la construcción de hipótesis poder generar accionables. Los datos que nosotros trabajemos se van a convertir en insights cuando nos permitan accionar para poder mejorar el producto en el que estamos trabajando. Ahí es cuando realmente toman valor y por eso me parece súper importante que lo trabajemos. Y ahora sí, después como de esta introducción, ir viendo un poquito datos de más alto nivel, nos vamos a meter un poquito más en qué es el diseño basado en datos. Como dice el slide, el diseño basado en datos es el proceso mediante el cual cualquier decisión relacionada con el UX UI de lo que trabajemos, sea una web, sea una aplicación, va a estar basada en los datos que se han obtenido mediante las herramientas de analítica. El Data Driven Design nos va a permitir diseñar lo que el usuario necesita y no lo que suponemos que necesita. Y esto es súper importante en cualquier instancia de la etapa de vida que nosotros nos encontremos del producto. Porque el Data Driven Design no solo nos va a permitir diseñar justo lo que el usuario necesita, sino que va a hacer que el negocio funcione mejor y que los equipos funcionen mejor. ¿Por qué? Si nosotros diseñamos en base a suposiciones, en base a lo que nos parezca a nosotros, al desarrollador, al PM, a nuestro líder, a quien sea, lo que puede terminar pasando al no tener datos es que tengamos que retrabajar sobre esos diseños. ¿Por qué? Porque lo que estamos diseñando no es lo que el usuario necesita. Entonces, vamos a seguir teniendo un feedback negativo y ese retrabajo primero es plata para la empresa, para la compañía, que es pérdida, además de la pérdida que se está dando por tener en un producto que no se está usando, que tiene reviews negativas y demás. Y después también genera un desgaste enorme en los equipos también. Porque piensen, a lo mejor por ahí les tocó también de cuán agotador es tener que estar viendo lo mismo una y otra vez. Es agotador. Y lo que permite el Data Driven Design es hacer más eficiente el flujo en todo sentido, desde la hora en la que trabajamos, desde la plata, desde el aspecto del negocio, hasta cómo se van sintiendo los equipos también. Acá nos metemos en una pregunta que es súper importante, que es si conviene siempre diseñar basado en datos. Según el libro Designing with Data, proponen que no. Y lo que nos plantean son 3 grados de utilización de datos. Data Driven, Data Informed y Data Aware. Data Driven, guiado por los datos. Data Informed, informado por los datos. Y Data Aware vendría a ser como presente, tener presente que existen los datos. Data Driven, lo que nos plantea es que nuestras decisiones, el nivel Data Driven, lo que nos plantea es que nuestras decisiones va a estar 100% basado en los datos, puramente por los datos.
y no vamos a analizar ninguna otra cosa. Si no tenemos datos, no vamos a tomar decisiones. Este es un enfoque que va a ser útil cuando tenemos un objetivo y un problema que es súper claro y concreto de resolver y que además de eso tenemos las herramientas para medirlo. Pero me parece que es más que claro para todos que esa no es siempre la situación en la que nos vamos a encontrar. Después tenemos el nivel de Data Inform, que lo que hace es que vamos a usar datos para informar el proceso de diseño, pero no necesariamente va a estar 100% basado en esos datos como es el Data Driven. Vamos a usar datos para proporcionar un contexto y para aportar información a nuestro proceso de diseño, pero las decisiones que tomamos van a estar basadas también en otros factores, como por ejemplo necesidades de los usuarios que vayan por otro lado y también objetivos de negocio. Y el data aware, que es tener presente los datos, es que acá lo que vamos a estar haciendo es agregar los conocimientos de las personas que integran el equipo de diseño. Entonces, por ejemplo, si tenemos un diseñador que es consciente de los posibles sesgos y limitaciones que pueden tener los datos, se utilizan como una fuente de información, pero también está en potestad del diseñador poder tomar la decisión, si encuentra que esos datos están sesgados, tomar una decisión opuesta. Acá, entonces, lo que vemos que es súper importante y la conclusión que saca el libro también es que nuestro objetivo como diseñadores es que siempre hay que encontrar un balance entre los datos y otras fuentes. Los datos puros y duros no nos van a decir cómo resolver un problema, pero nos ayudan y exponen ciertos tipos de problemas, nos permiten identificarlos y armar un proceso concreto. Y después, a medida que vayamos ganando experiencia en la industria en la que estamos, en la vertical específica en la que estamos trabajando, vamos a poder ir tomando otro tipo de decisiones también en base a datos históricos que vayamos conociendo y la industria en sí. Acá el libro también lo que propone es que lo que deberíamos sentirnos cómodos con los datos. ¿Y cómo logramos nosotros sentirnos cómodos con los datos? Es ir incorporando en cada etapa del proceso de diseño una alimentación a través de los datos, ya sean cualitativos o cuantitativos. Y en el libro lo que plantea son 5 puntos en donde tenemos que ir alimentando de datos en nuestro diseño. Primero, a la hora de plantear el objetivo. Vamos a buscar el problema o el área de oportunidad y acá lo que hacemos es identificar el área de foco que va a estar nuestro objetivo a través de los datos y encontramos ya sea un problema o un área de oportunidad para ofrecerle a un grupo de personas algo que todavía no existe en nuestro producto. Después vamos a plantear una hipótesis, ¿sí? Que es básicamente una estructura, describir una creencia que tenemos acerca de los usuarios. Para escribir las hipótesis, generalmente ya hay una estructura definida, así que lo que tenemos que hacer es plantear esa estructura de hipótesis y después realizar un test de la manera que sea más conveniente y en base a eso nosotros vamos a poder ir planteando los accionables. Algo que me parece también súper importante a la hora de contemplar el proceso de diseño y cómo vamos a ir incorporando los datos es también tener bien en claro qué vamos a aprender si fallamos y cómo vamos a aplicarlo en un futuro. Algo que es clave para cualquier investigación y todo lo que sea research es que tenemos que tener conocimiento que fallar puede ser también una posibilidad. Y tenemos que preguntarnos también qué es lo que busco aprender si tengo éxito y cómo va a impactar en los próximos pasos del proceso de diseño. Así que bueno, ahora sí nos podemos ir metiendo un poquito más en específico y ya ir hablando de métricas en sí, que las métricas lo que son cifras o porcentajes que nos van a permitir ver el comportamiento de algún aspecto concreto y ver si eso mejora o empeora a lo largo del tiempo. Acá como ejemplo yo pongo que nos permiten ver, por ejemplo, si suben o bajan las visitas de una web, si hay más conversiones, ventas, etc. Pero las métricas no son una sola, hay muchísimas, hay casi una cantidad infinita y muchas van a estar muy relacionadas con la pata del marketing, otra con la pata del negocio, y lo que yo hice acá es traer un poquito las métricas que son más utilizadas en la industria para que
nos metamos un poquito más en cada una. La primera que traje es como tipo de métrica, es el DAU y el MAU. El DAU son los Daily Active Users y el MAU son los Monthly Active Users. ¿Qué son estos? Que vamos a medir con esta métrica los usuarios activos diarios y los usuarios activos mensuales. En ambos casos, lo más importante acá es definir qué significa un usuario activo. ¿Cuál es la mínima cantidad de acciones que debo tomar para que ese usuario se transforme en un usuario activo? Yo puse acá como ejemplo Spotify, porque no necesariamente es yo entro a esta app, entro a Spotify y listo, yo soy un usuario activo. No, tengo que realizar una acción. Y acá para Spotify es ingresar y escuchar al menos una canción. Ahí tenemos que definir también qué significa escuchar al menos una canción. Sabemos que Netflix, como para dar otro ejemplo, no cuenta que vos ves una película entera como usuario activo. Te cuentan los primeros 8 o 10 segundos para ya tomarte como usuario activo. Entonces acá lo que es importante es que nosotros definamos y entendamos cuál es un usuario activo, tanto sea un usuario diario como un usuario mensual. Una aclaración que hago acá importante es que no todos los productos requieren que midamos el DAU o el MAU, y pongo como ejemplo aplicaciones bancarias. Porque las aplicaciones bancarias tienen un flujo bastante lineal en cuanto va a ser el ingreso de sus usuarios. Van a entrar a fin de mes a ver el resumen de la tarjeta y van a entrar a principio de mes a pagar esa tarjeta y si les acreditan el sueldo, a ver la acreditación del sueldo y demás. Y después, durante el resto del mes, el flujo de usuarios activos diarios va a bajar muchísimo. Diferente es igual, ojo, con las fintech y las billeteras digitales. Cuando hablo de aplicaciones bancarias, no digo Mercado Pago, Naranja X, Brubank, etcétera, etcétera, porque lo que hacen las billeteras digitales es trabajar de otra manera y es fomentar el uso de la aplicación a que pagues con QR, acá una mayor cantidad de transacciones con la app, te dan premios y regalos, entre comillas, si haces una transferencia, si invitas a un amigo, etcétera. Y ahí con ese tipo, con las fintech, con las billeteras digitales, sí es importante tanto los Daily Active Users como los Monthly Active Users. Después, en otra métrica que también se utiliza mucho principalmente en redes sociales, es el stickiness, la pegajosidad, que es la tendencia de los usuarios a volver cada cierto tiempo a tu producto o servicio, porque es atrapante y porque tiene valor. Acá ya empezamos con también cálculos medio volviendo al secundario, que se calcula dividiendo el DAU por el MAU. Y el resultado nos va a permitir entender cuántos días al mes se usa nuestro producto o nuestro servicio. Después, otras dos métricas que traje son una, el bounce rate, que es la tasa de rebote, que lo que es la tasa de rebote es un porcentaje que nos va a indicar cuántas personas usuarias entraron a nuestro sitio, a nuestra app, y salieron sin hacer ningún tipo de interacción. Entraron, leyeron nuestra propuesta y se fueron. Listo. Chao. Esto pasa, el bounce rate pasa cuando tenemos una propuesta de valor que puede ser confusa, pero puede pasar por muchísimas razones. Puede pasar también que el sitio de la app es muy lenta o que hay algún tipo de error, puede haber algún error 404 y tener y medir en el bounce rate, la tasa de rebote en muchos sitios es muy importante porque te va a ir detectando eso. Mira si hay un error, mira si hay una caída en el servidor o pasó algo. Y el bounce rate va a ir denotando este tipo de errores y después hacer una evaluación de, bueno, cuán estable es nuestro sitio web, qué pasó este mes y este otro. Así que también es una métrica que se utiliza mucho. Otra cosa que puede pasar también de que la tasa de rebote sea alta es que el sitio no sea responsive y que si yo entro en un celular es imposible de navegar y me voy. Y otra cosa también puede valer es que no haya un call to action y no tenés en claro cómo seguir. Es una landing page, pura información, no sabes para dónde tenés que ir y listo, y te vas. Después tenemos otra métrica que es el Customer Conversion Rate, que es la tasa de conversión de clientes, que nos va a ayudar a medir la cantidad de personas que llegan a nuestro sitio web y hacen lo que nosotros pretendemos que hagan. Que eso, al igual que el DAU y el MAU, es súper importante definir qué es el Customer Conversion Rate para nosotros, para nuestra empresa. Lo que nos va a permitir esto, que es súper importante, generalmente para los equipos de marketing y de negocios, es medir la cantidad de personas que hacen la acción primaria.
Y acá como un ejemplo súper claro y conciso es, entra a un marketplace, a una tienda online y realiza una compra. Ese es el objetivo y se permite medir eso. Como últimas dos tipos de métricas que les traje para ver un poquito, tenemos el churn, que es la tasa de abandono, que es el porcentaje de usuarios que dejaron de usar nuestro producto después de un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, tenemos un SaaS que al comienzo de mayo consigue 800 nuevos usuarios, pero al finalizar, 230 de esos usuarios no renuevan su suscripción. Acá tenemos que el churn, que nuestro churn es del 28,75%. Y lo que nosotros vamos a llegar al churn calculando la cantidad de usuarios perdidos dividido la cantidad de usuarios ganados. El churn también se puede deber a tener una mala experiencia, a que se encontró un producto mejor o a que no necesitan más nuestro producto. Y después, para terminar, tenemos una métrica que es muy valiosa en el área de negocio, que es el lifetime value, que es el valor del tiempo de vida, que es básicamente cuánto va a gastar una persona promedio en nuestro producto, en todo el tiempo que utilice nuestro producto. Porque cuando alguien se convierte en cliente, en un usuario de pago, lo hace durante un tiempo determinado y durante este periodo habitualmente compra una o varias veces nuestro producto o servicio, ya sea una suscripción, una compra cada 2 meses o una compra de un producto. Y nosotros llamamos a Lifetime Value. Para llegar a Lifetime Value tenemos que hacer dos cálculos. Primero tenemos que sacar el ARPU, que el ARPU es el Annual Revenue Per User, que son los ingresos anuales que me genera cada usuario. A eso, para llegar al ARPU, tenemos que calcular el MRR, que son los ingresos recurrentes mensuales, dividirlo por las suscripciones, eso nos va a dar el ARPU, que el ARPU nos va a permitir calcular el Lifetime Value, que es el ARPU dividido el churn, que el churn es la tasa de abandono. Ahí nosotros vamos a llegar al Lifetime Value. Y bueno, acá les tiré un montón de data toda junta, tenemos diferentes tipos de métricas, pero este tipo de métricas van a servir para diferentes contextos y algo súper importante es, no podemos empezar a medir todo junto y decir sacó métrica de todo y ya está, porque no nos va a servir. Algo que es súper importante también es saber elegir qué métricas usar. Y para saber elegir qué métricas usar, tenemos que tener en claro, tenemos que seguir diferentes puntos. Tenemos que tener muy en claro los objetivos del negocio y los objetivos del usuario. Los objetivos de negocio, tenemos que hablar con nuestro equipo de negocio y podrían ser esos objetivos: aumentar los ingresos, mejorar la satisfacción del cliente, reducir los costos, dependiendo de los objetivos que tengan ellos, que nosotros vamos a empezar a plantear los objetivos de diseño. Y después también, obviamente, siendo UX designers, algo súper importante es siempre tener en cuenta los objetivos del usuario. Por ejemplo, si el producto es un e-commerce, el objetivo del usuario puede ser adquirir un producto en el menor tiempo posible. Las métricas, como la tasa de conversión y el tiempo de permanencia en el sitio, pueden ser útiles para medir el éxito. Como siempre, y como por ahí dije hace un ratito, nuestro objetivo es hacer un balance. Y ese va a ser siempre lo que tenemos que tener en foco, no importa en la instancia del diseño que nos encontremos. Siempre tenemos que hacer un balance entre los objetivos del negocio y los objetivos de los usuarios. No tenemos que perder de vista ninguno de los dos, porque si no tenemos en cuenta los objetivos de negocio, nos viene a pique y nos van a hacer salir a pedir muchas explicaciones. Y si no tenemos en cuenta los objetivos del usuario, podemos generar muchísimo dolor al usuario en muchos flujos, porque solo vamos a estar priorizando el negocio. Otra cosa que es sumamente importante es tener muy en claro en qué etapa de vida del ciclo de vida del producto está ahí va. No es lo mismo que yo esté en una etapa de introducción al mercado o de crecimiento a que esté en una etapa de madurez. Si estoy en una etapa de madurez pueden pasar muchas cosas, incluso puede ser que busque pivotear un mercado diferente y eso me va a cambiar muchísimo las métricas que voy a buscar medir. Pero generalmente si estoy en las primeras instancias, cuando yo introduzco el producto al mercado, cuando estoy buscando crecimiento, la mayoría de foco de producto va a estar puesto en la adquisición. Y después en instancias posteriores, por ahí uno está más enfocado en la retención y en la participación de los usuarios.
Y después, otra cosa muy importante a tener en cuenta es la disponibilidad de datos. Muchas veces no podemos tomar decisiones porque no estamos midiendo. Y ahí creo que también en otra recomendación es que hay que poner a medir los sistemas. Después se verá qué terminamos de medir, pero si no hay nada, es muy importante tener por lo menos una herramienta midiendo. Algo que pasa muchísimo si por ahí, siendo diseñadores o incluso siendo desarrolladores, trabajaron en agencias chicas o incluso por ahí en side projects propios, trabajo freelancers y demás, es que si uno tiene que hacer un rediseño de una página web, de una landing page, no se mide para nada qué es lo que está pasando actualmente. Entonces se hace el diseño, se hace un rediseño basado en que esté más lindo, que es algo totalmente subjetivo, y entonces cuando termina, nosotros no tenemos posibilidad de medir el éxito de ese rediseño. Lo único que podemos medir es, bueno, hicimos las cosas más lindas y ya está. Y eso no nos dice absolutamente nada y no valida nuestro trabajo muy poco. Y entonces, por ahí una recomendación es que cuando nos llegan esos proyectos, lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿qué estamos midiendo? ¿Qué impacto queremos generar con este sitio nuevo? ¿Cómo vamos a medir el éxito de este proyecto? ¿Qué significa el éxito para nuestro cliente? Supongamos que el éxito significa más usuarios registrados. Perfecto. Nuestro foco a la hora de rediseñar va a estar puesto ahí. Pero tenemos que poder identificar también cuántas personas se están registrando actualmente para poder medir si tuvimos éxito con el rediseño que hicimos. Y también a la hora de pensar en disponibilidad de datos, no hay que perder de foco, principalmente volviendo a estos ejemplos de rediseños de landing page, en side projects y demás, que por ahí son proyectos más chicos, va a haber, si ponemos a medir algo, siempre va a haber ruido en las herramientas que nosotros estemos utilizando, porque si estamos en un proceso de rediseño y nosotros ponemos a medir algo, es probable que durante esa instancia, durante ese periodo que nosotros estemos rediseñando, va a haber muchísimo tráfico. Va a haber muchísimo tráfico, tanto sea del cliente, diciéndonos, no, bueno, quiero esto, de nosotros, evaluando el sitio, después del desarrollador, después del QA. Entonces, al pensar la hora de disponibilidad de datos, también hay que pensar qué es lo que nos sirve realmente y si hay ruido en esos que contengan esos datos. Y después, como último, tenemos la limitación de las métricas. Siempre va a haber limitaciones en las métricas que elijamos. Acá un ejemplo muy claro que dejo es que la tasa de conversión puede ser una métrica útil, pero no cuenta la historia completa del comportamiento del usuario. Siempre, por ahí como lo que vengo diciendo, un balance, una combinación de métricas cuantitativas y cualitativas va a hacer que tengamos una visión holística y transversal del comportamiento del usuario y van a garantizar van a hacer que sea más probable el éxito del producto también. Bueno, estuvimos viendo datos, información, métricas, diferentes tipos de métricas, cómo elijo qué métricas usar, y bueno, ahora ya elegí qué métricas usar, cómo construyo buenas métricas. El libro Lean Analytics nos deja 5 criterios para una buena métrica. La primera es que una métrica tiene que ser entendible. Tengo que poder recordar qué es lo que estoy midiendo, tengo que poder entender qué es lo que estoy midiendo y tengo que poder discutir con otras personas de diferentes áreas, que no necesariamente tienen que ser diseñadores, PMs, gente de negocio, gente de legales, etcétera, qué es lo que vamos a estar midiendo. Después, una buena métrica tiene que ser comparable. Tengo que poder compararla con la misma métrica en otros periodos de tiempo, con distintos grupos de usuarios o mismo con nuestros competidores. Por ejemplo, en un 1% en aumento de conversión en ventas en la última semana es algo que me permite a mí compararlo, tanto sea con la semana anterior o con la misma semana del año que viene. Después, una buena métrica también tiene que ser accionable. Esto es esencial. Nos tiene que permitir poder hacer algo. Nos tiene que permitir cambiar nuestros diseños en función de los que obtengamos, en función de esas métricas. Nos tiene que guiar una acción. Después, una buena métrica tiene que estar normalizada. Tenemos que usar ratios o tasas por sobre otra cosa. Acá, por ahí, en vez de decir tengo
20, 30 nuevos registros en mi sitio web, puedo plantear que tengo una tasa de conversión del 2%, o sea, 2 cada 100, y ahí se transforma en un dato utilizable. Y por último, en esto por ahí más centrado en las métricas de diseño, las métricas tienen que estar centradas en el comportamiento. O sea, una buena métrica tiene que estar relacionada con las interacciones deseadas del usuario. Y bueno, y para ir cerrando, cómo empezar a diseñar utilizando datos. Porque yo creo que por ahí lo que tenemos acá puede ser bastante abrumador, es bastante abrumador. Y dejo 3 consejos por ahí para empezar a diseñar utilizando datos. Primero, integrar alguna herramienta de medición. De los ejemplos chicos que di, si tenemos algún Save Project o algo así, podemos nosotros mismos dar la alta cliente en realidad Google Analytics con una cuenta de Gmail y integramos nuestra herramienta de código que se va a facilitar. Después en una empresa, con los clientes que nosotros trabajemos, podemos pedirle acceso a la herramienta que se utilice o escalar la petición o lo que necesitamos. Después hay que definir qué queremos medir. Acá esto también es transversal, por ahí con nuestros clientes, con nuestro trabajo en Lenio en sí. Lo más probable es que esto nosotros lo vayamos elevando con nuestros equipos, con nuestros PMs, con los business analysts, con nuestros líderes incluso, de que, che, viene algo, nos llega un ticket, nos viene una necesidad de que tenemos que rediseñar algo, hacer una iteración. Lo que suele pasar es que se suele trabajar de manera reactiva. Te llega esto, bueno, diseño lo que a mí me parece, lo que le parece a mi líder y nunca vemos las métricas, por qué está fallando, qué es lo que está pasando acá. Entonces, es súper importante ir integrando los datos de a poquito, integrar alguna herramienta, definir qué vamos a medir y de a poco, aunque pueda parecer un poquito abrumador al principio, ir integrando los datos. Y lo último es, sin miedo a los números, hay que verlos como una herramienta que nos permite justificar nuestro trabajo y no como algo que limita nuestra creatividad. Como por ahí les dije al principio, un objetivo concreto que nos permite trabajar mejor cuando nosotros trabajamos con un objetivo en concreto. Y cuando trabajamos respaldados, es muchísimo mejor. Y no va a ser solo muchísimo mejor para nuestro flujo de trabajo, sino que es muchísimo mejor a la hora de justificarlo. Porque después vienen, algo que nos pasa muchísimo, creo, a los diseñadores, es que todo el mundo diseña y todo el mundo se sienta en potestad de diseñar y vos por ahí estás en una reunión y vas a presentar un diseño y van a opinar todos. Va a opinar el developer, va a opinar el PM, va a opinar muchísima gente. Pero estas opiniones, cuando se dan en estas reuniones así por ahí un poquito más caldeadas, suelen ser en base a suposiciones. Cuando trabajamos con datos, cuando trabajamos con métricas, podemos respaldar, podemos sustentar nuestros diseños y los justificamos y les damos otra entereza y decir, bueno, esto está diseñado, esto se propuso por esto y por eso. Y eso es súper importante y nuestros líderes, de nuestro equipo de trabajo, eso se va a transformar en algo súper valorable y también a nosotros nos va a dar otra seguridad también al cuando tengamos que presentar nuestro trabajo, porque sabemos que está sustentado, sabemos de dónde parten nuestras decisiones, así que a muchos creo que si somos diseñadores no nos deben gustar los números, así que no hay que tenerle miedo a eso. Puede que al principio parezca un poco abrumador, por eso es súper importante volver al paso anterior y definir, bueno, qué voy a medir y centrándonos en nuestro objetivo concreto de, bueno, ahora voy por esto. Este es mi objetivo, me voy a centrar en esta métrica. ¿Cómo llego a esta métrica? Hablar con la gente de producto, de nuevo con la gente de negocio, hacerle un trabajo transversal, hacerle un trabajo colaborativo e ir por ese objetivo en concreto, porque por ahí si te querés meter de una con todas las métricas, empezás a ver en Framework, por ahí ves el NPS que tiene tu producto y demás, puede ser muy abrumador. Así que mi recomendación también es arrancar de a poquito, arrancar con cosas concretas, ir escalando y después ir entendiendo también las métricas históricas, los datos históricos que tenemos de nuestro producto. Así que,
Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias por esperarme y gracias por escuchar también. Gracias a vos, Flor. La verdad que súper completa la charla. Me encantó. Eh, Abrimos la sección de preguntas, ¿te parece? Dale. No sé si tenemos preguntas de los chicos, si quieren levantar la mano o directamente preguntar, como quieran. Fui medio rapidín, que arranqué tarde y justo, mira, -5. Sí, te dio re bien el tiempo. Sí, sí. Bueno, te puedo hacer alguna pregunta yo. Por ejemplo, para las herramientas estas veces que estamos creando en AI, te lo pregunto más a título personal y del grupo, ¿qué métricas podríamos implementar así como rápidamente que nos sirvan para iterar las POCs a medida que las vamos desarrollando? Ahí va a depender muchísimo de lo que estén desarrollando y si va a ser algo que requiera algún tipo de adquisición y demás, yo empezaría con esas métricas para empezar a medir la adquisición, para ver cómo performa los funnels que se crean, para ver si hay un accionable, si hay un objetivo en el que llega el usuario, sirven muchísimo para medir dónde se producen los dropouts específicos, si hay alguna parte del flujo en específico que está fallando. Hay herramientas, bueno, nosotros con el cliente en el trabajo, con Trainet, usamos Pendo y es súper útil para medir eso justamente. Si estás en un producto, con un producto, si evaluas un producto en su totalidad, sirve muchísimo para ir distinguiendo de, bueno, che, acá se cayó, o los mapas de calor también sirven muchísimo de si tenés accionables de, bueno, ¿dónde está cliqueando más el usuario? ¿Qué zonas? ¿Qué partes no? Acá que tenemos el call to action principal, ¿está respondiendo la gente como queremos que responda o no? Ahí tenemos muchísimas herramientas y si necesitan algo, si necesitan ayuda, también podemos verlo en conjunto y podemos trabajarlo también ahí en equipo. Buenísimo, buenísimo. No veo ninguna mano levantada, así que voy con otra. ¿Hay alguna, y perdón que lo lleve por este lado, pero es bueno, lo que está, digamos, que estamos más discutiendo en todas las cosas que son cultura y eventos que estamos haciendo, ¿hay alguna integración de estas métricas de las que estuviste discutiendo con AI? O sea, ¿alguna forma en la que la inteligencia artificial las puede usar para generar recomendaciones de cómo utilizar los dashboards y cosas por el estilo? ¿O los diseños? Sí, sí. Yo no estoy muy metida en ese tema, pero sé que hay y, y mi novia, ella es analista de negocio y usa muchísimo AI para eso, para construir los dashboards, porque a veces tenés un choclo de información, tenés muchísimo y haciéndole las preguntas adecuadas te puede ir filtrando muchísima data en específico de, bueno, yo estoy buscando esto en concreto. O hacemos un análisis de, bueno, de lifetime value. Por ahí, en vez de hacer uno la cuenta, en vez de estar uno teniendo que analizar, decir, bueno, che, ¿cómo fue funcionando esto? Y te puede extraer data concisa y sí, se está usando y se puede usar muchísimo. Bueno. Ahí tenemos la mano levantada de Pedro. Pedro, si querés preguntar a viva voz, todo tuyo. Bueno, buenísimo. No, yo iba a preguntar, Flor, también y compartir, justo que Juan está preguntando ahí el tema de cómo incorporar esto en AI. Podríamos hacerlo tranquilamente quizás para validar una idea de algunos productos que se esté desarrollando. Sí, Por perfecto. ejemplo, no sé, cuánto valor o cuánto se justifica en el caso de que esto fuese con la intención de desarrollar un producto para, no sé, por ejemplo, una startup. A partir de estas métricas vos podés validar el interés por parte de las personas y definir si se justifica o cómo pivotearla o, Sí, ¿sí? sí, valida las ideas de un producto, sirve para validar un MVP. Ahí también hay que saber bien qué es lo que buscamos validar y tener la idea del MVP clara y para dónde se quiere ir. Porque si no, por ahí como dije en un momento, si no los datos también, por más que uno pueda decir que los datos es algo objetivo, es un número y ya,
uno lo puede orientar y se puede tergiversar, y va a depender mucho también del análisis y de cómo uno llega a esos datos de si realmente nos van a servir o no. Así que sí. Reciper. Buenísimo. Gracias. Bueno, ¿más preguntas? En todo caso, si no tenemos más, Flor, ¿por dónde podemos seguir charlando de esto y por dónde te puedes hacer consultas? ¿Por el canal de UI UX? ¿Por privado? Sí, sí, por el canal de UI UX, por privado, me parece que ahí con el equipo en las reuniones que tenemos de AI Design también lo podemos orientar por ese lado, podemos trabajar también cosas en conjunto, así que en alguno de esos canales viene de 10 siempre. Ok. Bueno, súper interesante. Mil gracias por la charla. Gracias. Y nada, seguiremos charlando por los canales, como dijimos. Dale, genial. Muchísimas gracias, equipo, por sumarse. Gracias. Gracias, Nos Flor. vemos el jueves que Buena viene. tarde. Chau, Gracias. chau. Hasta Bye. luego. Peace. Bueno, chao, chao.